Hola, vamos a iniciar una sesión más del CEDEC. Sean bienvenidos todos ustedes y arrancamos con el tema que nos quedamos la vez pasada. Voy a compartir la parte de la sesión donde nos quedamos. Permítanme un segundito. Aquí estamos. En la sesión pasada tuvimos la oportunidad de ver la lectura del libro 12 lecciones de espiritualidad y nos quedamos en un tema muy interesante. Nos quedamos en la página 45. Ya vimos la anterior sesión que tiene que ver con cooperación y estamos revisando la lección autoconocimiento y los que no han tomado estas charlas les rogaría que las revisen en los videos, en los videos que se grabaron ya. La parte de autoconocimiento básicamente tiene que ver con el concepto de la conciencia que uno es, del yo soy. Ese término del yo soy se usa mucho en metafísica. Y lo cierto es que lo usamos quizás, pero no tenemos la conciencia de por qué lo estamos usando así. El término de yo soy básicamente es, en lenguaje, digamos, hebreo, es YHWH, que básicamente son sonidos que no tienen vocal, ¿no? Luego le pusieron los sonidos y se suena como Yahvé, Yahvé, la Y o Y que le llaman, pero realmente es Y. H, W o B y otra H. Entonces suena como inhalación y exhalación. De hecho, el término yo soy o yo soy el que soy, yo soy el que seré, básicamente dicen que es el nombre de Dios. En lenguaje, digámoslo así, creo yo, me atrevo a decirlo a nivel de vibración, realmente son sonidos. Y eso quiere decir, es como el sonido original, el sonido de la fuente original. El inhalar y el exhalar, el santo aliento, el aliento divino, el aliento, digámoslo así, del Padre, pero también el aliento nuestro, el aliento, la conciencia nuestra. Entonces, muy interesante el caso. Entonces, cuando uno inhala y exhala, cerrando la boca y saliendo por la nariz, o sea, inhala, hay un sonido que es el ya ve, que suena, pero es muy ligero. Entonces, ¿cómo diríamos? Podríamos decir que es un mantra, es el nombre de Dios, pero es el santo aliento, el aliento divino, el inhalar y exhalar del todo. Entonces, realmente eso es lo que somos todos. Somos el santo aliento, el soplo vital. Somos espíritus, somos esencias de Dios, digamos, proyectadas del seno de Dios, de la fuente, y que toman de alguna forma conciencia de sí mismas cuando son sembradas en el plano físico y van evolucionando del reino mineral, vegetal, animal, y particularmente en el reino humano es donde tienen la potestad o la capacidad de generar voluntad, de definir su voluntad, libre albedrío. Y el libre albedrío debe considerarse como el regalo más sagrado que Dios le da a sus propias criaturas para que decidan, disciernan por ellas mismas. Entonces es algo extraordinario que el ser que se conoce a sí mismo y se reconecta con su verdadera identidad, que es divina, que es netamente divina, y que no se identifica con su ego, ni con la cosa material, ni inclusive con la mente, ni con las emociones, porque son instrumentos o vehículos de manifestación y de contactación del plano, vamos a comprender que somos todo y para acá aparentemente somos nada, porque acá el espíritu no tiene relevancia, no se conoce, no se entiende, no se comprende. Entonces el conócete a ti mismo
Dice, hombre, conócete a ti mismo. Es la única forma de poder despertar de ese sueño, de la ilusión de tantas encarnaciones que hemos tenido. Entonces eh, aquí básicamente el tema, aquí llegamos aquí, decía que nosotros manifestamos la personalidad. Es lo que de nosotros mostramos al mundo. De nosotros, de lo que somos nosotros, mostramos la faceta del ego, la personalidad, la máscara, y es lo que exhibimos al mundo. Mientras que nuestra verdadera esencia o nuestra individualidad es realmente nuestra verdadera identidad, es lo que realmente somos. Entonces, si entendemos este concepto de que somos células de Dios, somos energías creativas, somos soplos del Espíritu de Dios, podríamos entender la magnitud de lo que realmente somos, sin vanagloria y sin pretender elevarnos en el orgullo. Pero fíjense, nosotros somos eso, y los seres que nos rodean también son eso, independientemente de lo que muestre la personalidad, el ego, la faceta externa. Yo me aventuraría a decir que tendríamos que llegar a la comprensión. Alguna vez un religioso católico decía que deberíamos tratar a los demás como príncipes, darles reverencia, por decirlo así. Y suena un poco así como diciendo, no, ¿cómo voy a dar reverencia a esa persona que es grosera, que me hace daño o que no sabe, etcétera? Pero en ese momento, si ustedes me oyen hablar, están percibiendo que no es la faceta espiritual, la esencia que habla, es una faceta del ego que se interpone en el proceso de manifestar la divinidad que hay en mí y que reconoce la divinidad en el otro. Entonces, es como si fuéramos, no sé, un gusano que hace su crisálida y no quiere salir. Imagínense una mariposa que no vuela, pero que anda cargando su caparazón y se encuentra con otro gusano que tampoco vuela y se chocan. Y ven los caparazones, ven la parte externa, pero no ven la esencia que mora en ellos. Entonces, de ahí el concepto del maestro que decía, ama a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y eso conlleva que tendríamos que tener una vida casi dedicada y consagrada a conocer a Dios, a nuestra fuente, y amarlo, o sea, reconectarnos sobre todas las cosas con Él, sobre todas las imágenes. Decían por ahí, no tendrás otros dioses, no adorarás imágenes. Y siempre se entendió como imágenes externas o no sé, estampitas religiosas católicas. No, el no adorar imágenes es no te creas lo que veas en el plano externo. No te creas lo que tú mismo creas de ti mismo. Y no adores, no te rebajes tu dignidad divina a estar adorando, buscando, deseando cosas que son ilusorias, que llegan y se van. Entonces, es muy interesante el tema, el tópico que estamos aquí tocando. Entonces, dice por aquí, por ejemplo, dice, el yo corporal, o sea, el yo físico, la mente y el alma en su forma tridimensional se corresponden con el concepto trinitario. Es una manera de explicarlo, siempre es el tres. El Padre, por ejemplo, representa el cuerpo en nosotros. El Hijo representa la que es la mente creadora. Y el Espíritu Santo representa lo que es el Espíritu propiamente. Entonces aquí viene, el Padre se corresponde al cuerpo, la mente con el Hijo, que es la sabiduría, y el alma o el espíritu con el Espíritu Santo, como lo llamarían los religiosos. Esta triada, digámoslo así, es una proyección de la triada superior manifestada en nosotros. Es como una sombra, es una forma de decir, de explicarlo, cómo nuestra naturaleza también representa la naturaleza superior, como es arriba es abajo. Y finalmente refuerza, somos auto-co-creadores con Dios. Y la misma lección pregunta, ¿acaso ustedes no son hijos de Dios? Con esta explicación que estoy dándoles, entendemos la pregunta, la exaltación, la exhortación de la pregunta, ¿acaso no son hijos de Dios? ¿Acaso no son coautores con Él? ¿Acaso no han estado con Él desde el principio de los tiempos? ¿Acaso existe algún conocimiento no revelado tras haber armonizado su yo con la fuerza creativa que creó los mundos? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la medida que nos sintonicemos con el Padre, con la fuerza creativa, el conocimiento mayor nos es revelado y nada quedará oculto. Por ejemplo, se da el caso de personas que encarnan y tienen conciencia de sus vidas anteriores y no pasan por el letargo, el adormecimiento de la inconsciencia.
En la medida que el espíritu va evolucionando cada vez más, en esa medida va teniendo mayor conciencia, tanto encarnado como desencarnado. Aunque estén lejos, aunque se hallen en los confines de la tierra, si me llaman, les voy a oír y voy a responder sus súplicas. No los voy a dejar con la boca abierta o con la pregunta hecha sin contestación. Abran su mente y su corazón, su propósito a su Dios, es decir, su vida consagrada a la divinidad, y Él se va a manifestar en ustedes. Y aquí está la clave de todos los infortunios nuestros. Muchos de los seres que encarnaron y que encarnamos de planetas evolucionados aquí en la Tierra nos quedamos estancados por centurias, precisamente porque le dimos poder a la realidad, que realmente no lo es, que es una irrealidad, es una matrix, es un mundo ilusorio. Digo, no es que sea malo, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, pero con esa conciencia de que todo va a pasar y se va a ir. Porque ustedes, por más que quieran de este plano, lo que quieran, lo van a tener tarde o temprano, pero se va a ir. ¿Por qué? Porque se tienen que avanzar ustedes y tienen que dejar las cosas de acá. Ahora, si quieren tantas las cosas de acá, entre más deseo, entre más necesidad de su corazón, que es el generador de la energía divina, en esa medida nos quedamos atrapados acá. Entonces, ese sería como el tema, nuestra herencia como coautores, que somos almas, hijas del Padre, realmente hay que entenderlo en ese contexto. Si llegamos a la conclusión de que somos divinos, que realmente no podemos ser diferentes a la esencia, a Dios mismo, porque no, ¿qué podríamos ser entonces? Pregúntense ustedes, ¿qué serían si no son Dios mismo? Que Dios los proyectó de su propio seno, de su propia energía, de su propia vida, por decirlo así. Se le llama almas o espíritus, pero ¿qué es alma y qué es espíritu? Sino la propia esencia de Dios. Entonces dice el cuerpo físico que tanto lo idolatramos, que tanta convicción tenemos de que somos nosotros, es solamente un vestido, es una casa temporal, es un traje para poder conectar con el plano. Entonces es un solo vehículo para expresar la mente y el espíritu mismo. El cuerpo físico permite al espíritu experimentar los confines de una dimensión limitada. Estamos aquí simplemente como experimentadores. Estamos en esta aventura de la vida y no nos vamos a quedar aquí porque ¿quién quiere estar sufriendo? ¿Quién quiere envejecer? ¿Quién quiere quedarse en este nivel tan limitado, tan primitivo que es la materia? Este es simplemente un modelo, una matrix, un modelo matricial, donde el ser, el espíritu, toma materia para poder aprender a manejar las energías. Somos co-creadores, somos creadores y tenemos que ensayar el uso de la energía. Y normalmente con el libre albedrío que tenemos, impactados por el plano, caemos en la trampa de los oscuros, del ego, en la trampa de las inteligencias que controlan este sistema. Y desoyemos la voz de nuestro yo superior. Es decir, entramos en una especie de rebeldía, así sea inconsciente, para no aceptar que la bondad y la supremacía de la divinidad es en todos lados, aún en este lugar, en este espacio. Entonces, en ese sentido, cometemos muchos errores y cada error nos atrae y nos mantiene en este plano. Y no podremos salir hasta que no hayamos liberado la última gota de energía y calificada o recalificada al positivo. Como coautores, debemos ser responsables del papel que desempeñamos creando el mundo que nos rodea. De hecho, hasta que no asumamos el papel consciente de coautores de nuestra propia vida, coautores con el Padre, no lograremos superar los problemas personales ni colectivos tampoco. Es decir, aquí hay una frase que se les pudo haber escapado, no sé cómo lo vieron, pero aquí lo que está diciendo es somos responsables del plano que estamos creando y de nuestra propia realidad, de nuestra propia vida. Y solo vamos a poderle dar la vuelta cuando asumamos el papel de manera consciente de que somos creadores de nuestra propia realidad, que tenemos ese poder. Si no lo asumimos así, vamos a sentirnos que las condiciones del plano nos golpean, que los problemas, que la falta de dinero, que la falta de oportunidades, que la enfermedad, que lo que ustedes quieran y manden. Pero realmente esos son excusas porque en una conciencia alta se sabe y se tiene claro que tarde o temprano tenemos que conectarnos con el poder interno. Entonces yo he entendido una manera muy clave, una palabra clave para poder reconectar es un sí, un sí consciente.
porque muchas veces el no fue consciente e inconsciente. O sea, el no a Dios y el sí a al propio ego, a la propia realidad, a la propia conciencia del plano aquí. Entonces, como hemos tenido un récord muy fuerte y profundo de rechazo a la divinidad nuestra y aceptación a la realidad, eso se plasma en esta vida que están viviendo, que estamos viviendo. Entonces, tenemos que darle la vuelta a la tortilla o desenredar el carrete y volverlo a enredar en positivo. Ya teniendo conciencia de cuál era el sentido de quién soy, qué estoy haciendo aquí, ya todo resulta más fácil. Sepan que toda alma es un individuo con libre albedrío, que escoge su camino y su propio modo de obrar, porque es coautora con Dios de la creación y por tanto creativa. Dice, es creativa si apoya a que la energía se canalice positivamente y es destructiva cuando esa energía la usa para obstaculizar y hacer mal a sus semejantes. Entonces tenemos de dos sopas, dos posibilidades. Reenderezamos nuestro camino, nuestro proceso de generación y calificación de la energía, o lo seguimos manejando igual. Entonces se da el caso que quien lo sigue manejando igual, o lo hace más profundo su terquedad en hacer mal, en ser creador de mal, es como un dios del mal. Somos generadores, la energía es neutra. Calificamos en bien cuando conectamos con la fuente y aceptamos la voluntad de arriba. Y la calificamos en mal cuando propiamente la usamos para nuestro beneficio en el sentido egoísta, para dañar a los otros o para tener beneficio a expensas de los demás. Cuando no reconocemos la divinidad del otro, es cuando estamos colaborando con las fuerzas oscuras y estamos inconscientemente controlados, manipulados. Y tenemos que padecer el sufrimiento. O sea, yo diría que el sufrimiento es extraordinariamente bueno que exista. O sea, digo, puede uno decir, no, pues estás loco, ¿no? ¿Cómo que el sufrimiento va a ser bueno? Es que no hay otra manera. ¿Cómo puedes tú saber que la estás regando, que te estás equivocando? Es a través del sufrimiento físico, mental o espiritual. El sufrimiento espiritual es cuando hay un vacío interior, cuando ya tienes riqueza, tienes fama, tienes poder y ya te desesperas y sientes un vacío inmenso. Y luego algunos cometen el salirse por la tangente, fugar la vida, ¿no? Errores tremendos. Entonces, o cuando uno quiere algo y dices, es que tengo que renunciar al valor de la honradez, ya estás prostituyéndote, buscando un objetivo, o sea, adorando una imagen, pero a costa de un valor divino, que puede ser la honradez, que puede ser la solidaridad con el prójimo. O cuando te dicen, firme este contrato, vamos a contaminar los ríos, pero usted va a ganar millones de dólares. O haga esto, ¿no? O X, Y y Z. Cuando conscientemente, porque no es inconsciente, eso hay una voz que te dice lo que es correcto de lo incorrecto. Entonces no podemos justificarnos. La hemos regado y la hemos regado, como dicen los niños, gacho, al fondo. Y eso conlleva que tarde o temprano tengamos que pagarla. Ahora, el concepto de la gracia pues, es un concepto hermosísimo, que una vez que despiertas empiezas a reparar y a hacer el bien. Y no esperes que el karma o la reacción te caiga. Fue voluntad del Creador que el hombre fuese su compañero desde el principio de los tiempos. El paraíso y todas esas cuestiones básicamente tiene que ver con eso. Es una imagen alegórica de que el Padre vive en nosotros y nos acompaña, ya en el cielo o en la tierra, consciente o inconscientemente, pero compañero del Creador. Y la pregunta del millón, ¿cuántas vidas requiere usted? ¿Cuántas vidas necesita usted para ser compañero de las fuerzas creativas del universo? O sea, para ser compañero consciente de Dios. Según Casey, nuestras capacidades co-creativas tienen una proyección constante de futuro, es decir, no es nada más para ahorita. Si ahorita decidimos darle una renovación a la forma de vida, a la forma de ver las cosas, a despertar y empezar a asumir esa conciencia de manera consciente, estamos haciendo una proyección a futuro, o sea, estamos impactando tremendamente las vidas futuras que tengamos, independientemente de las circunstancias políticas del lugar donde estemos. Y la pregunta es, ¿cómo quiere que sea el mundo del futuro? ¿A qué mundo quiere usted regresar? ¿Cómo quiere que qué mundo le va a dejar a sus hijos o sus nietos? O si usted regresase, ¿qué mundo desea? ¿Cuál es el ideal del mundo al que quiere llegar? ¿Qué clase de mundo deseamos? Debemos comprender que los verdaderos responsables de rumbo de nuestra vida somos única y exclusivamente nosotros. Esa sería como la parte que cierra este punto. Entonces, aquí hay mucho contenido.
Y yo sí me atrevo y les pido que estas lecturas, obviamente las tienen que leer, las tienen que profundizar si quieren, y tienen que hacer un esfuerzo que nos sugieren. Es un esfuerzo como buscar y no esperar que el conocimiento o la información llegue, porque si lo tomamos como información que llegue, no nos cuesta mucho. O sea, no hacemos nuestro trabajo de introspección, de valoración suficiente. Por lo tanto, todo mundo puede leer esto y yo les preguntaría, lo que han leído, ¿cómo lo han entendido? ¿Y cuál es la diferencia? Y no tanto por mí, porque yo simplemente vine a servirles y a servir a este planeta y a servir al Padre. A través de ese servicio yo crezco mucho y aprendo. Y yo hay veces le pido al Padre, ayúdame a ver esto o esta lectura de una manera más alta, más cercana a la que tú tienes. O le digo a Jesús, o le digo a mi Cristo, o a mi ángel guardián. Y luego me traen ideas como ahorita la que les planteo, que a lo mejor pues suena lógica, ya la han escuchado, pero como que les dicen, chin, o sea, esto me mueve. O sea, soy Dios, soy la esencia de Dios. Y quizás en algunas escuelas no se maneje así. Y algunos digan, no, es que tú no eres Dios, no, tú eres una criatura, pero vosotros sois dioses, dice la Biblia, ¿no? Y el Maestro Jesús, lo que yo hago y hice, ustedes lo harán, y cosas mayores. Y obviamente él se estaba proyectando en que en una vida futura nosotros, de alguna forma, miles de años a futuro, podríamos estar en esa conciencia que él tiene de unicidad con el Padre. Entonces siempre fue uno, siempre la respuesta estaba en ti y estaba dentro. Y solo tenías que decir un sí, a aceptar y confiar que el Padre, que la divina fuente, la conciencia mayúscula, el uno, no falla, no tiene ningún impedimento. Entonces, en el sentido de pedirle ayuda a Dios y que no te la dé, y no aceptar o simplemente renunciar a seguir insistiendo, es un error garrafal. Se nos ha enseñado en las religiones que hay que rogar, hay que pedir y hay que suplicar, y que si no se da, Dios no quiere. No es tanto así. Puede ser que no quiera, en el sentido no así, no estricto de la frase. Lo que puede suceder es, hay que desarrollar alguna habilidad, alguna fortaleza de la paciencia, la perseverancia, o es una situación que quizás se tenga que enfrentar así. Entonces, aceptar que las apariencias tienen poder sobre ti, que el mundo, el entorno, es no aceptar que Dios es omnipotente, que todo lo puede. Entonces es algo interesante. No lo vemos así, pero creo que esa es la idea. Y ahora sí vamos a pasar propiamente a la temática del día de hoy. Yo sí les pido, les reitero, les suplico, por lo que más deseen, que retomen estos estudios. O sea, desde la primera lección, desde la introducción. Ahí se habla del poder de la oración y la meditación. Y yo les digo, si quieren avanzar más rápido y no perder o no estancarse o no tardar tantas vidas de pasar del punto A al punto B, porque nos tenemos que llegar a la Z, la forma de acelerar, digámoslo así, y no es acelerar como tal, pero es una manera de decirlo, de resintonizar de una manera intensa y consciente, es básicamente con la oración. Con la oración, un deseo frecuente de querer unirte a tu fuente, a tu padre o a tu madre. Y la meditación como aprender a escuchar, empezando por la meditación de la respiración, que es la más fácil, la más práctica. Alguien me dijo el día de hoy que tenía una presión de 160 sobre 100, 110, y que simplemente haciendo la meditación había bajado a 120 sobre 80, y que había tardado años tomando medicamento y la cosa no se le bajaba. Increíble. Y otra compañera de la universidad me dijo que una amiga de ella, su hija se había suicidado, una jovencita de 12 años. Y decía ella misma que su propia hija tuvo 3 conatos de suicidio y que la metieron donde los tratan, psiquiátrico, y que ahorita medio iba saliendo. Y yo le dije, mira, que se ponga a orar y a meditar, porque realmente la cultura de la oración y la meditación la hemos perdido. Lo vemos como algo religioso y eso no es religioso. Esas son las llaves para sintonizar con el centro, con la fuente. ¿Cómo quieren no estar mal, no estar estresados, no estar agobiados, deprimidos y con falta de sentido en la vida si realmente no se centran, no se entregan a su divinidad y tampoco se sintonizan para poder escuchar?
Dice el Padre, y ahí lo dice, tú pide y yo te contestaré. O sea, tú pide algo y no será en vano tu petición, tu pregunta. Pero realmente el ser humano es impaciente y quiere todo como cuando vas al McDonald's y todo ese rollo, ¿no? Entonces, no lo digo en mala onda, de mala fe, simplemente es una manera de exhortarnos, exhortarme y exhortarlos a abrir los ojos, a despertar a una realidad más alta, más profunda. Muy bien, ahora viene el tema del millón. ¿Cómo te conoces? ¿Te conoces viéndote al espejo? Obviamente, todo mundo dice que está bien y todo mundo no le falta nada. Y cuando hay un problema, una situación, un agobio o algo que no logras, entras en berrinche, entras en disgusto, te sientes herido, lo tomas a pecho y simplemente sufres por algo que quieres y no lo tienes. Pero no te das cuenta que realmente el sufrimiento es relativo porque depende de qué conciencia esté vibrando en ti. Por ejemplo, no es lo mismo conocer a alguien, por ejemplo, enamorarte y sufrir porque la otra persona no te corresponde, a que simplemente sea tu amiga y no haya un vínculo afectivo de apego posesivo o de necesidad de afecto, por ejemplo. O, por ejemplo, en una relación de familia, de padres e hijos, cuando se da una situación de que el hijo no te entiende o que la madre no entiende al hijo, por ejemplo. Y se dan situaciones simplemente de conflicto porque no nos conocemos. Vemos y proyectamos en el otro lo que traemos y aparentemente jalamos situaciones y personas que hacen que se forme la obra teatral que nos permita sufrir y experimentar la creencia de lo que somos. Nos tiramos al piso, lloramos, odiamos, etcétera. Y dice aquí, vamos a empezar porque ya me estoy adelantando. Aunque pudiera resultar sorprendente, una de las premisas fundamentales de las lecturas de Casey es que solo a través de los demás vamos a conseguir conocernos a nosotros mismos. ¿Y se han preguntado qué impacto tiene esta frase? Y si fuera verdad, ¿qué trascendencia tendría? ¿Por qué? ¿Por qué para conocernos no hay de otra forma más que interactuar y conocernos a través de las demás personas? Es una pregunta interesante y esta pregunta es del millón, porque inclusive a veces creo que ni en psicología se da. Quizás sí, pero no lo sé. Aprender lo que es el amor contemplando el rostro inocente de un niño. Ahí estás conociéndote a ti cuando tú contemplas ese rostro de ese niño, de ese bebé, y dependiendo de tu reacción, es la forma en que tú mismo te puedes conocer, pero era necesario ver a ese niño. Una persona que se siente enternecida por un pequeño, el rostro inocente de un niño, puede demostrar que tiene la virtud de la compasión, de la conexión con el otro, de la empatía, la ternura, la sensibilidad. Pero puede haber otra persona que dice, yo a los niños no los quiero ver, no me gustan los niños. El caso de Clooney, creo, que era un actor que ya era viejo y no se casaba y tenía parejas y decía, no, yo nunca voy a tener hijos porque mi objetivo es seguir en la carrera. No sé qué actor era de Estados Unidos. Y pasó con una pareja, con otra, y finalmente encontró a alguien que lo aguantó. Y ella que lo aguantó tuvo dos hijos de él. Y el hombre se transformó completamente. Entonces decía, no es que tenía que abandonar mi carrera de actor y ser padre. Entiendo que perdí mucho tiempo siguiendo como actor, sacando dinero y fama, pero desaproveché mi vida, mi juventud y no tuve a los hijos que ahora los valoro, ¿no? Pero obviamente son como sus nietos. Pero bueno, es mejor, más vale tarde que nunca, por decirlo así. Entonces, a través de esos niños, ese actor, pues, cambia. Otro ejemplo muy práctico es cuando, por ejemplo, eres paciente con un amigo, como dice aquí, eres tolerante, no te tiras al piso porque no te ha pagado los 50 pesos que te debe, y es un sentido, proyecta en ese acto, sin que tú lo buscaras, una faceta tuya, un sentido de paciencia, de solidaridad con el prójimo, por ejemplo, porque son amigos. Entonces, a través de esa interacción con los demás, somos conscientes de nuestras capacidades, de nuestras virtudes, pero también de nuestras carencias y defectos. Por ejemplo, en el caso de que interactúas y no aguantas a tu tía porque es
odiosa, esa, tu tía, está reflejando una faceta tuya. Quizás no tenga la odiosidad, entre comillas, que tú tienes, pero es latente y con poco se demuestra lo que tú tienes sin darte cuenta. O cuando tú ves a otra persona que te grita y tú te enfureces y entras en conflicto por cualquier cosa. Y justificado el conflicto porque no puedes permitir que te hablen así. Entonces la otra persona refleja un defecto que tú traes, una carencia de paz, de control, de autocontrol. Las relaciones con nuestros semejantes nos ayudan a comprender qué cosa necesitamos potenciar en nosotros mismos y también en los demás. Nos ayudan a ser conscientes de la amistad que nos une a Dios, así como a conocer mejor nuestra auténtica identidad. Nos sacan los trapitos al sol, querrámoslo o no, el contacto con las demás personas nos va a sacar lo peor y lo mejor de nosotros mismos. Lo semejante atrae lo semejante. ¿Qué significa? Atraes a esa persona, puedes atraer a una persona que quizás te roba o te engaña, pero hay algo aquí adentro, ya sea por déficit o por exceso, que demuestra que hay una afinidad. Hay una necesidad de que tú aprendas a no ser tan confiado, por ejemplo, a ser mesurado, equilibrado, y también puede suceder que tengas el defecto de la otra persona. Esto significa que todo cuanto pensamos o hacemos retorna en última instancia a nosotros. O sea, nada regresa a ti, nada llega a ti sin tener una base o un fundamento vibratorio. Por afinidad llega. Todo lo que pensamos o hacemos, todo lo que sembramos, cosechamos. Pero cuando nos pasa lo que nos pasa, cuando entramos en conflicto, no lo vemos, chocamos, reaccionamos y le echamos más leña a la lumbre, más combustible al fuego y perdemos la oportunidad de aprender. Yo aquí les comento, yo tenía un caso, yo iba a un lugar y me acuerdo que hacían muy buenos filetes de pescado y caldo de camarón. Pero a mí me gustaba diferente, a mí me gustaba con ajo y eso era más costoso. Y la otra era que le tenían que echar menos pan molido, porque eran de panizados eso. Entonces, la reacción que yo tenía cuando no se me concedía lo que buscaba era una reacción, digamos, visceral, porque no lo veía y me molestaba que no tuviera ajos, ¿no? Por decirlo así. Y me acuerdo que me pasaba muy frecuente. Obviamente ya inclusive el Señor se daba cuenta de que yo tenía esa explosión porque no me daban lo que quería. O también eso es un carácter, es una faceta cuando algo no se te da. Y la otra faceta es cuando no responden como tú quisieras que respondieran las personas. Y el punto importante es de que tiene uno que ver en esos casos qué es lo que está pasando. Y ha costado trabajo a través del autoconocimiento, de verlo y no echar la culpa a la persona, no culpar a las circunstancias exteriores. Es muy importante esto. O sea, entonces la pregunta es, si me provocan, si me hacen daño, no voy a reaccionar negativamente. La respuesta es solo y solo si violentan tu integridad física. Ahí tienes que defenderte. Pero si son palabras, si son emociones, si son pensamientos expresados o acciones del otro, por decirlo así, no hay razón alguna, salvo que tú la quieras, de reaccionar, de explotar y de proyectar algo negativo a lo negativo, porque no es mal con mal como se resuelven las cosas. Entonces tenemos mucho que cuidar, mucho que aprender. Este mundo está así, somos así, tenemos la cultura de la competencia, del conflicto, de perder la paz a cualquier instante por cualquier cosa. Pero es muy importante esto que les comento. Entonces la tesis sugiere una idea que puede sorprendernos, ya que es en los demás donde vemos reflejada nuestra fortaleza o debilidad. Recuerde las leyes que son inalterables, que cuanto usted imponga a los demás, les será impuesto a usted. Cuanto desee que los demás hagan por usted, usted primero hágalo por los demás. Aplique estas máximas en su ambiente familiar, laboral y en su entorno cotidiano. Sepa que las faltas de apagar los micrófonos, por favor, sepa que las faltas que descubren los demás son el reflejo de sus propias faltas, sea con los demás tal como desea que ellos sean con usted.
sepa que el espíritu con el que obra es el espíritu que le corresponderá. Es decir, con lo que usted proyecte, lo que vas a recibir. Y uno dice, bueno, es que yo no hice nada. Yo ahora no fui así y no sé por qué estoy padeciendo una situación o una situación que no me la puedo quitar. Entonces, lo que aquí dice, cuanto usted imponga a los demás, a usted mismo le será impuesto. Y yo me doy veo casos de personas que ahora sufren, padecen, tienen que cuidar a alguien, tienen que atender a un marido ahí desajustado o a una esposa celosa, tienen que aguantar soledad y no quieren ser solos, X, Y y Z. Y simplemente la respuesta es muy clara. Conozco inclusive personas que pueden estar atormentados por algún vicio que no lo pueden dejar, sufren porque son así y no quieren ser así. Entonces yo digo, bueno, la clave está en esto. Usted impuso a los demás en vidas anteriores, en circunstancias pasadas, lo que ahorita a usted le está atormentando y agobiando. No se queje, enfrente la situación. Un joven me decía, es que yo no puedo aguantar esta situación, o sea, no me tolero, o sea, soy muy promiscuo, me encuentro mal, no amo a ninguna mujer, tengo una fijación mental obstinada de hacer uso de ellas como instrumentos y no aguanto. Y soy joven, soy atractivo y etcétera. Sin embargo, ya no aguanto, me atormenta la conciencia. Entonces lo que pasa, obviamente, es muy probable que en vidas anteriores él propició esa situación y ahora le llega de golpe y es difícil poderlo quitar aparentemente. Pero obviamente hay que enfrentar una situación así. Hay que ver qué es lo que tengo no que hacer. Entonces, por favor, apaguen el micrófono, cerrarlo, si son tan gentiles. Tendría que pedirle a alguien que revise porque me distraigo en eso y ya, bueno, lo veremos ahorita. Por favor, revisen su micrófono y ciérrenlo. No quisiera escuchar conflictos familiares, enterarme de cosas que no nos incumben al grupo, ¿no? Por favor. Gracias. Muy gracias. Dice, Casey sostiene que las personas de nuestro entorno son como espejos que nos reflejan. Miren, ustedes recordarán la instrucción de la sombra. La sombra es una faceta de la personalidad o del ego también. La sombra está en el subconsciente y es el cúmulo de energías del pasado que van a proyectar energías a través de la emoción, estados anímicos que no nos gustan, por ejemplo, la depresión, la tristeza, la soledad, la envidia, la falta de me siento que no me aman, me siento que no me reconocen, por ejemplo, el dolor, el sufrimiento, por ejemplo, alguien que fue monja en el pasado y sufrió viendo martirizar a Jesús, en esta vida está casada, pero de vez en cuando le entra una depresión y ve al Cristo crucificado y se tira al piso y está 3 días llore y llore. Y no se entiende, dice, bueno, ¿por qué Dios me hace sufrir? Por Dios, no metan a Dios en sus cosas. Hay leyes de causa y efecto, donde ponen la energía, es como si te quisieras agarrar de una barra caliente, una barra que te puede quemar y tú te sigues abrazando en esa barra. Entonces lo que tienes que entender es, no hay una situación que no sea tuya. Cuando nosotros nos vemos en los demás, cuando nosotros padecemos a los demás, están siendo reflejos de nosotros, son espejos de nosotros. Y todos los sentimientos que afloran internamente es la sombra, que también es una manifestación de ese cúmulo de energías mal calificado por uno. Entonces, no puedes tener algo que no te toque, algo que no hayas tú cultivado y que hayas generado o aceptado en el pasado. Si alguien con quien nos relacionamos se siente descontento con nosotros, vamos a suponer, mi primo está enojado y molesto conmigo. ¿Por qué está mi primo enojado conmigo? Yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta, está enojado. ¿Quién sabe qué le pasó? Mi primo. No sé qué le habré hecho. Y él sigue así enojado, pero lo estoy viendo que hay una situación de encono, de enojo. ¿Por qué está mi primo enojado conmigo? Lo está porque si quisieras verías reflejado en él esa parte tuya que no habías tenido en cuenta o habías tratado de ocultar o de evadir o de eludir. Es decir, hay una cosa que obviamente es motivo de que mi primo esté enojado, pero yo realmente no la quiero ver porque es algo como que yo mismo lo bloqueé, pero mi primo me lo está proyectando con su molestia, con su inquietud conmigo. Entonces es una manera muy fácil de ver, de buscar y rastrear por dónde. Obviamente uno tiene que querer decir, bueno, ¿qué le habré hecho yo o por qué se comporta así? Y uno dirá, no, es bronca de él, pero no es cierto. Hay una vibración tuya
que has querido ocultar, has querido guardar, pero él te la proyecta de esa forma. Ahora, si admiras tú a alguien de tu entorno, de tu familia, tu abuela, tu abuelo, tu padre, tus hijos, vas a ver reflejado en él o en ellos alguna cualidad que estás llamado a desarrollar porque te va a ser útil. Por ejemplo, no, yo admiro, no sé, al ministro de la iglesia, ¿no? O admiro a X, Y, Z, a un maestro, a un ser de luz, o simplemente a un familiar. Veo que esa persona, por ejemplo, una persona, por ejemplo, el caso de una mujer que nunca estudió, pero tiene una hija que con esfuerzo sacó la carrera, es licenciada en Derecho, por ejemplo, en Psicología, la madre admira a la hija porque la madre tiene potencialmente esa facultad de desarrollar esa capacidad de conocer, de aprender. Quizás no por la edad y lo que ustedes quieran, pero no es necesario, y lo pudiera hacer si quisiera, pero está llamada porque hay una admiración por la hija, por el hijo, o los hijos por los padres, por los abuelos, que no es muy común, pero suele pasar. Entonces, cuando hay una admiración, por ejemplo, de un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, estamos inconscientemente captando una luz en ella que yo estoy llamado a desarrollar. Entonces, ese es el punto. Ahora, cuando lucho y veo el defecto en el otro, que puede ser muy evidente y entre más me duela a mí, es que el defecto del otro más lo tengo yo. Porque obviamente uno puede juzgar y criticar que no es lo que deberíamos. Hay veces lo hacemos inconscientemente. Pero obviamente cuando criticamos y enjuiciamos, juzgamos y criticamos al otro, es porque nos causa molestia. Hay una reacción vibratoria, hay un eco que te hace decir, no manches, esta persona es así, ya está, y no la trago, me cae y me pega y me quiero jalar los cabellos, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué pasa ahí? Es que esa persona es tu viva imagen. Mi hijito, mi hijita, diré mi madre, es tu viva imagen. Dice, en los parejas es lo mismo, se dice así. O sea, lo que en la calle no puedes ver en tu casa lo has de tener, pero en ti mismo, no en la calle ni en tu casa. O sea, obviamente, ahí está el espejo que lo representa el esposo, la esposa o quien sea, o los hijos o quien sea. Entonces, el conflicto se da no tanto porque haya motivo para darse. Hay energías vibratorias que empatan por afinidad. O sea, si la otra persona tiene X y yo no vibro con eso, simplemente no caigo, no me hace clic. Lo que te checa, te choca. Lo que te choca, te checa. Es lo que se dice. Y eso es así. Entonces tenemos tres niveles de reconocimiento de nuestras virtudes y defectos. O sea, hay una virtud de nosotros, hoy admiro a alguien que canta, etcétera, que es ordenado, que tiene su casa, que señor, que trabaja y es esforzado. Ok, eso yo lo tengo. Estoy llamado, invitado a hacer eso. Ahora bien, si esto lo extrapolamos, por ejemplo, a la vibración del maestro, la pregunta es, ¿cuántos admiran la labor y el modelo que representa el maestro Jesús? Uy, pues yo casi no lo admiro. Yo no, o sea, nada más cuando lo necesito, ¿no? Bueno, o sea, por eso va el concepto del ideal espiritual. Oye, si no lo admiras, si no lo buscas, si no lo reconoces, empieza pidiendo porque quieres admirarlo, quieres reconocerlo y valorarlo, porque es como que tú mismo te programas en el modelo que quieres seguir. Entonces dice, por ejemplo, mucha gente dice, es que yo no aguanto, esa persona es de lo peor, pero esa persona tiene amigos que se van al fútbol y para ellos es el héroe del equipo. O dicen, no, esta mujer no la aguanto, es de lo peor, dice el marido, dice el esposo. Pero esa mujer tiene amigas y tiene amigos que son geniales con ella y ella es genial con ellos. Y ella es la misma, pero yo la veo como de lo peor. Entonces, ¿qué puede ser que está reflejando ella algo de mí? Eso es lo más lógico. Dice, incluso mi peor enemigo tiene un amigo incondicional. E incluso también mi mejor amigo también tiene enemigos. Entonces, no es 100% absoluto el que sí o que no. Simplemente hay combinaciones, hay variaciones en ese sentido. Conmigo puede ser mi mejor amigo, pero con otros, a otros le parece el peor enemigo, por decirlo así. Entonces dice, recibir una respuesta emocional, ya sea negativa o positiva. Lo importante es que llegue la respuesta. O sea, ¿cómo reaccionas tú? No es tanto el hecho en sí, no es tanto la palabra o el gesto. Yo me doy cuenta que alguien, yo hago un gesto, por ejemplo, y es un gesto que lo tengo normal porque soy así serio, mi papá es serio, y yo me acostumbré a eso, pero no estoy serio. Y alguien dice, no, ya te cabronaste, ya te enojaste, me lo dicen así de fuerte, en Veracruz. Y yo le digo, no, yo no estoy enojado. Pero ¿cómo no? Pero vete. Digo, no,
¿Por qué? Porque hay una sensibilidad de la otra persona a alguien que represento yo. Puedo representar, no sé, su padre o alguien del pasado que lo tiene muy fresco porque de niña así lo tuvo. Entonces proyectamos nuestras necesidades, nuestros desvaríos, nuestras apetencias, todo lo proyectamos en los otros. Es que no me habló. O dice, la otra persona estaba ocupada, no te contestó en WhatsApp porque está en el trabajo. No, seguramente ya me va a dejar, por ejemplo. O ¿cómo es posible que yo, su esposa, no me conteste? Oye, si el otro está en otras cosas. No estamos todos, no eres el centro del universo. O sea, y es más, no hagas al otro el centro de tu universo, por decirlo de alguna forma. Ahora, si decidimos y deseamos averiguar qué aspecto de nuestro ser debemos potenciar y trabajar, ¿dónde tengo que trabajar? Que todo el mundo me pregunta. ¿Y dónde? ¿Qué defectos tengo que yo no los veo? Que Dios me ilumine y me haga ver qué defectos tengo. No, no. Si realmente queremos empezar a meternos en la lumbre, meternos en la jungla de nuestro propio yo, debemos, si queremos averiguar qué aspectos de nuestro ser debemos potenciar y trabajar, debemos contemplar como modelo aquellos a quienes admiramos en primera instancia. Es decir, ¿qué aspectos debo de trabajar? ¿Cuáles son las cosas que a mí me llaman la atención que son nobles, benéficas y positivas? Los demás, a su vez, son el espejo en que se reflejan nuestras virtudes y también defectos, nuestra fortaleza y debilidad. En los demás vamos a ver lo bueno y lo malo. Ustedes tienen un amigo, tienen una amiga entrañable, tienen un maestro que lo quisieron mucho, que lo admiraron, admiran a alguien, pero también rechazan a otro, no pueden aguantar lo otro. Y cada vez que el otro o otros parecidos hacen lo mismo, tú reaccionas como si vieras al tigre de Tasmania en tu cuarto. Entonces, ¿quieres saber qué aspectos debes de potenciar y qué aspectos debes de eliminar o ir eliminando y trabajando? Intégrate con tu gente, intégrate con tu familia, en tu trabajo, en la escuela, ponte a servir. Van a llegar gentes que por afinidad van a ser espejo en positivo o negativo de tus defectos y virtudes. Los demás son el espejo en que se reflejan nuestras virtudes y defectos, nuestra fortaleza y debilidad. Ser conscientes de esta dinámica, porque es algo cierto, es algo psicológico y va más allá, esta dinámica recíproca nos permite contemplar el género humano desde una perspectiva mucho más amplia. La primera ley es, lo semejante va a traer lo semejante. Cuanto siembre, usted recogerá. Cuando coseche en su relación con los demás, dará pues sus frutos. Por tanto, la primera ley del autoconocimiento, de la autocomprensión, estriba en ser en primer lugar sincero con usted mismo para hacerlo con los demás. Miren, nos pasa de todo y realmente, como dicen por ahí, tropecé de nuevo y con la misma piedra una y otra vez y con personas parecidas y con situaciones parecidas. Ya hicieron un recuento de esas personas, de esas situaciones y de esos eventos que son repetitivos y que los ponen así de malas y que les causa dolor, sufrimiento, les saca la rabia. Ya se dieron cuenta. Tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque vamos a cosechar lo que estamos sembrando en la relación con los demás. En este sentido, la palabra clave aquí es sinceridad. Si ya le pasó 500 veces en su vida, en esta vida, en sus años anteriores, la clave está de que repite el patrón porque no corrige la causa y porque usted no la ve y porque usted no es sincero con usted mismo al asumir su propia responsabilidad en la relación. Yo digo que para que haya un pleito, una pelea de pugilistas, de boxeadores, mínimo tiene que haber dos montados en el ring con la intención de pelear. Porque si uno se sale del ring o simplemente rehuye el combate, ya no hay combate, ya no hay pleito. Pero necesitan de dos. Necesita usted y su espejo, no propiamente la persona como tal, porque la persona puede ser su esposo, su esposa, su primo, su prima, etcétera. El efecto se va a dar con él y con otros y con otras. Se va a repetir un patrón que usted está cargando. Su realidad usted la crea. Usted lleva todo ahí, toda la mambacha, las canastas de cosas que usted mismo se tira a la cabeza. Entonces, la realidad, si lo vemos así, es una matrix, es un espejo, es algo que co-creamos, porque usamos la energía del Padre. Entonces, hay que decir, bueno, Padre mío, hazme ver lo que no quiero ver.
¿Dónde tengo que trabajar? En todo aquello que entra en conflicto con los demás. Oye, pero si los demás están mal, no. Los demás es su problema. Los demás están como quieran estar. ¿Por qué? Porque la misma persona que para ti es odiosa y no la puedes aguantar, para otra persona es la mejor amiga del universo. Entonces, ¿qué diferencia hay? La persona es la misma. La diferencia está en que tú tienes el espejo. Tú ves con esos lentes y te ves a tu propio espejo. Entonces, esa es una instrucción muy práctica, súper buena, que no deberíamos dejarla pasar. Entonces yo digo, no, pues es que yo estoy bien con todo el mundo, qué bueno. Y esa es una tarea que yo les sugiero la hagan. Hagan un recuento de todos sus familiares, conocidos, amigos, muertos y vivos. Hagan un recuento de sus compañeros de trabajo, de escuela, etcétera. Y recuerden quiénes son aquellos que ustedes admiraban y valoraban y apreciaban, amaban, por amor, por admiración, por respeto. Y recuerden dónde, quiénes son los que les causaban conflicto, porque eran así y asá. Y esos eran así y asá, póngansela, porque yo era así y asá. Y ese sería el punto. Ahora, si ya no se repite el patrón, quizás porque vivan encerrados en un penthouse donde no tiene llaves más que ustedes. Pero quizás lo que pasa es que quizás o ya cambiaron, ya hicieron el trabajo y eso ya no les impacta, ya no hay una reacción causa y efecto, vibración y no hay problema. Pero también puede ser, ¿por qué? Porque no han interactuado con las personas, o sea, esa parte no se ha dado del todo. Podemos rehuir las personas porque nos causan rabia, molestia, nos hacen sufrir, pero ese no es el camino. ¿Por qué? Porque tendrían que estar solos en el universo y para eso pues, está tremendamente difícil, ¿no? Entonces, dice, cuando usted ya entienda esto, por favor, sea sincero. O sea, la clave es esta. Si te duele, es porque no eres sincero. Te duele, pero no aceptas. No aceptas tu responsabilidad. Lo que tienes que trabajar no lo aceptas y te sigue doliendo. Error. Te va a seguir doliendo porque justifica tus limitaciones, no quieras ver tu realidad, tu persona, y los problemas y las situaciones van a seguir existiendo. Dice, justifica tus limitaciones y las seguirás teniendo. Es lo que se dice. Y así es. Entonces, ¿qué? Entonces ustedes me preguntarán, ¿entonces qué? ¿Quieres que sea la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quieres que sea el San Francisco de Asís? ¿Quieres que sea el mismo Jesús? Bueno, eso yo no lo digo, lo dice la instrucción. Sed perfectos como yo soy. O sea, si algo te duele es porque algo trae. Si algo te molesta es porque algo trae. Sigues generando y disipando la energía del Padre por esa reacción, ese patrón de comportamiento y de conducta psicológico. ¿Tiene que llegar un momento en que no tengas conflicto con alguien? Sí, porque no estás mirando allá, estás mirándote a ti. Y yo lo que les decía, solo si alguien osa golpearlos y los quiere estrangular y les quiere, o sea, tiene uno que defenderse, pero aún en la defensa no hay pleito con aquel está loco, está drogado, está trastornado. Pero la reacción que uno tenga, hay una reacción inmediata de autoprotección, pero de eso no estamos hablando aquí. Eso es un mecanismo de sobrevivencia y es válido. Pero el punto es de que eso no lo tienes diario, pero diario tienes conflicto con los demás. Entonces, verse reflejado en los demás es sin duda una poderosa herramienta para alcanzar el conocimiento de nosotros mismos. Esto remárquenlo 1 y 2 y 3 veces. Entonces, ustedes véanse al espejo y decir, ¿qué tengo que trabajar hoy? Y alguien dice, no, es que yo no tengo nada que trabajar. No tengo problemas, no tengo dinero, estoy bien. No, sí tienes que trabajar y mucho. ¿Qué es lo que tienes que aprender? Quizás sea paciencia, quizás sea tolerancia, quizás sea compasión y ver al prójimo como a ti mismo. No, es que la persona tiene muchos defectos y ¿quién no los tiene? Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿por qué obré de ese modo? Es cuando hace una evaluación. Al inicio yo les sugería, ¿ya están haciendo la oración diario? ¿Ya están practicando la meditación en silencio? ¿Ya establecieron un periodo de tiempo para meditar en su cuarto? ¿Lo están haciendo diario? ¿Qué frecuencia? ¿Ya tienen un tiempo para estudiar estas instrucciones y sacarles más jugo? En el entendido que si las instrucciones se las doy digeridas, no es motivo para que ustedes no hagan el trabajo. ¿Por qué? Porque el músculo se atrofia. Yo a veces pensaba decir, no, ya no doy nada, porque eso me lo doy a mí mismo, pero obviamente lo voy a compartir, pero es una exhortación positiva. Y si no es esta instrucción, serán otras. Hay mucho que aprender, mucho que estudiar, mucho que meditar.
Yo recomiendo mucho, por ejemplo, el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Ese libro es una maravilla para aprender a dulcificar su carácter, aprender a desarrollar cualidades y quitarse defectos. Es un tratado de reforma íntima, reforma personal. O sea, este libro, el 12 lecciones de espiritualidad, y conectado, por ejemplo, o a la par, estudiando el libro el Evangelio, según el espiritismo, que mucha gente escucha espiritismo y si quiere salir huyendo. Pues no, el Evangelio según el espiritismo es un libro para la reforma y la transformación moral y personal. Entonces, yo sí lo recomiendo ampliamente o sea, por favor, al menos revísenlo, léanlo y dense cuenta del valor tan grande que es tener un libro donde se explica perfectamente las parábolas, los eventos del Maestro Jesús, pero no desde la óptica religiosa muy limitada, dogmática, ¿no? Sino a un nivel súper alto, donde podemos empezar a admirar al Maestro Jesús y amar y desear ser ese modelo, ese ejemplo. Pero hay que hacerlo. Entonces, cuando uno hace eso en la mañana y le pide al Padre, ayúdame a hacer un canal tuyo, ayúdame a ver lo que no veo, conviérteme en la mejor versión de mí mismo, ya en la nochecita, antes de dormir, tendrían que preguntarse, ¿por qué obré de ese modo en el día? ¿Por qué actué en consecuencia con mis creencias y pensamientos, mis ideales? ¿Hubiera obrado del mismo modo ante mi enemigo que tuve hoy, que me peleó él con él, de ser alguien a quien verdaderamente respeto? Inclusive que pudiera ser mi creador, el mismo Jesús. ¿Trato a los demás como hermanos o cómo los trato? ¿Los trato como a mí mismo me gusta que me traten? En parte las personas de nuestro entorno poseen la clave de nuestro propio crecimiento y evolución. Aquí hay una técnica que es un poco fuerte para poderla aplicar. Esa técnica me llegó así como inspiración, si ustedes quieren verlo así. Me decían, a ver, Jesús es tu hermano mayor y concíbelo como tal. Te imaginas un hermano mayor tuyo, no en edad, pero sí en madurez y en crecimiento espiritual. Y tú eres su hermano menor, pero hay un amor muy potente de él para ti. Y se espera que de ti para él sea similar. ¿Por qué? Porque a ti te conviene. Él lo desea para ayudarte y a ti te conviene para evolucionar y no sufrir tanto. Porque al enfocarte en él simplemente vas subiendo de la esfera egoísta a una esfera crística. Ahora, ¿qué pasaría si piensas que en las demás personas está el mismo Jesús? Por ejemplo, hay un Jesús que no tiene que comer, hay un Jesús que se atormenta, que está atormentado, que tiene rabia, suena raro, pero pudiera ser. Hay un Jesús que necesita instrucción y necesita escuchar, es que lo escuchen, que lo consuelen. Entonces el Cristo, por no decir Jesús, el Jesús Cristo o el Cristo que mora en ti, va a darse la oportunidad de ayudar al otro Cristo que está en el cuerpo, en la faceta de la otra persona. Es difícil, sí, pero el mismo maestro lo dijo. Lo que hagas con uno de mis más pequeños hermanos, me lo estás haciendo a mí. Y eso debería ser así, porque si uno estuviera en condiciones lamentables de tormento, de angustia, de depresión, de tendencia al suicidio, a uno le gustaría recibir una ayuda de esa calidad moral fraterna. Entonces, un Cristo sirviendo al otro Cristo. Que el otro Cristo tenga una cara terrible, que tenga defectos, que tenga vicios, que tenga lo que tenga. Eso es la faceta, la cáscara externa, pero en él mora una conciencia crística de luz, necesitada de tu afecto, de tu capacidad de dar a Dios a través tuyo. Entonces, hay mil y uno. Por ejemplo, ahorita que me decían estas amigas que se suicidó la niñita esta y que la otra hija de la señora en 3 ocasiones está medio desajustada, aunque ya va, yo dije, ¿por qué, por ejemplo, no se crea un espacio, una página web donde se hable de esos temas, no nada más a nivel psicológico, sino a nivel profundo? Porque la gente no sabe las causas reales de la depresión, de la angustia, de las crisis, del suicidio mismo. Y hay necesidad de saber. Entonces ahí hay una oportunidad de servicio. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Alguien que de alguna forma esté sensibilizado por esa necesidad de sus hermanos. Hay muchas necesidades, niños, ancianos, en la misma casa, en el mismo entorno familiar tenemos que ver dónde está faltando mi caridad cristiana y
doblegarme a mí mismo para que sea mi Cristo el que se manifieste como Él lo haría, como el mismo Jesús Cristo lo haría si estuviera en mi lugar, si estuviera encarnado. No es fácil, yo no les digo que sea fácil, pero empiecen por ustedes mismos a hacerse sinceros con ustedes mismos. Empiecen por hacer el recuento de a quién sí, a quién no. Yo lo empecé a hacer y ya nada más me faltan 2 personas. O sea, puede que no me perdonen, que yo perdono, yo suelto. O sea, me hicieron, robaron, de todo. Me han hecho de todo. Pero ya no más. ¿Por qué? Porque me hicieron de todo porque había una vibración necesitada de mí para aprender una lección. Ahora, no los voy a culpar, no me voy a enojar por mi pasado, porque eso ya ni existe. Existe nada más en mi mente, pero lo quito. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es eso, que uno tiene que hacer el recuento. Tiene que empezar a decir, bueno, no me quiero ir de este mundo sin antes haberme reconciliado con mi hermano, con la persona que dañé, cuando no tenía esta conciencia. No me voy a tirar al piso porque no lo sabía. No sabía lo que hacía, como decimos, cuando no tenemos una conciencia mayor. Pero lo cierto que el efecto, el daño que causamos al otro es muy fuerte. Hay un caso, se lo voy a comentar y aquí voy a hacer un cierre, una parte, voy a bloquear un poco. Tiene que ver con una persona, este caso es real. Es un hombre adinerado, tiene dinero, tiene fama, pero es muy intolerante, muy rabioso con su hija. La hija pretende a un muchacho, el muchacho no tiene las condiciones según el padre, y la hija entra al hospital por un tratamiento de quimio porque tiene cáncer. Su sistema inmunológico se va cayendo y la niña, la chica, la jovencita, se va deteriorando al grado que ya se piensa que va a fallecer. El padre es muy intolerante con ella, la reprende mucho, le critica mucho y no quiere al novio. Es más, le prohibió determinantemente que fuera al hospital a ver. Entonces, cuando se valora la situación, se descubre que ese señor, el papá, había sido su pareja en vidas anteriores de esta muchacha. Y había habido conflicto porque la muchacha lo tuvo que abandonar porque ¿qué problema tuvo él? Él no cumplió, dejó a sus hijos, etcétera, y tuvo que huir e irse. Pero él se quedó rabioso porque se escapó esa persona, aunque se amaban, pero también había elementos de rabia y de intolerancia. Entonces, cuando él ve la situación, había una proyección, digámoslo así, del desenlace de lo que iba a pasar. El hombre enrabietado, intolerante, iracundo, un padre manipulador, controlador de la hija, única que tenía, y que la amaba internamente, pero externamente también le causaba sufrimiento y bloqueaba el afecto de la pareja que la pretendía. Entonces, él percibió, a través de una meditación profunda, el desenlace. La niña iba a morir, él se iba a quedar con culpa y la situación se iba a poner karmáticamente más difícil. Con la meditación se dio cuenta de que si él cambiaba y ella aceptaba y por amor la soltaba, le pedía perdón y se reconciliaba, era posible que las cosas cambiaran. Él lo hizo así, él dejó que el novio llegara, habló con ella, le pidió perdón, le dijo que las cosas iban a cambiar y se da una, ¿cómo se llama? Remisión espontánea. El cáncer empezó a ceder, empezó a revitalizarse y la hija, que anteriormente había sido su pareja, recupera las fuerzas, se casa, tiene nietos, la nieta tiene nieta, el papá estaba feliz con la nieta y en vidas futuras se iban a reencontrar como pareja. Entonces nosotros tenemos la posibilidad con un simple gesto, con una simple actitud cambiada de en nuestros momentos iracundos de mal carácter, intolerancia, rabia, impaciencia, desprecio, falta de autocontrol. Tenemos tantas cosas que corregir que simplemente corrigiendo un defecto y convirtiéndolo en virtud, el impacto que tenemos en los demás, así sea en una sola persona, puede ser trascendental para la vida de él o de ella y también para la nuestra. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué debo hacer para conocerme mejor? Póngase a meditar en las actividades que hace a lo largo del día y en cuántas ocasiones ha incitado a los demás a cumplir la voluntad de Dios con su ejemplo. Es decir, cuántas veces y en cuántas ocasiones usted ha sido un ángel de generosidad, un representante de Dios en la tierra, propiciando que los demás lo sigan y sigan su ejemplo. Esa sería la explicación de este texto, más o menos. En ese sentido,
lo más importante es descubrir eso, que somos llamados, invitados a trabajar en nuestro perfeccionamiento y que nuestra trascendencia, nuestros cambios, por muy pequeños, insignificantes que sean, pueden dar un giro completo a la vida de los demás, pero particularmente nuestro propio crecimiento, evolución y menor dolor y sufrimiento, porque normalmente en las relaciones con los demás siempre hay roces y conflictos. Es raro una relación armoniosa del tipo que sea. Solo si la relación con los demás no está teñida por el interés personal o el egoísmo, lograremos conectar con esa parte de nosotros, que es la conciencia crística, el Cristo, que desea ser una unidad, que desea expresar nuestro verdadero yo y conocerse a sí misma. O sea, aquí la clave tiene que ver con eso. Si no hay orgullo, si no hay egoísmo en nuestras intenciones, si no hay una búsqueda de hablar bien con ella para convencerla y sacarle provecho, o hablar bien con el otro o engañarlo para sacarle beneficio económico, si no hay un interés personalista de por medio, se establece la reconexión de los Cristos, se conecta la conciencia crística y empezamos a traer al cielo a la tierra, el cielo a la tierra. Nos convertimos en Cristos conscientes, en ángeles, en representantes auténticos de la divinidad. Ese sería el caso. Entonces aquí cerramos un poquito y si alguien quiere comentar, estamos para escuchar y para platicar y comentar. Por favor, si alguien quiere decir algo, son bienvenidos. Sus comentarios. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Hay algún punto que digan ustedes, oye, esto no me cuadra? Y está en su derecho, por Dios. O sea, la idea es poner la atención en lo que se dice aquí, lo que se comenta, pero no creerlo tal cual. O sea, uno puede decir, bueno, ¿por qué esto, lo otro? O aportar. Digo, no me molesta que no acepten todo lo que aquí se dice, porque si no sería una escuela de fanatismo, o sea, seríamos muy fanáticos en decir que todo se tiene que aceptar porque lo digo yo, o inclusive porque lo dice Casey, pero es cuestión de reflexionar. Entonces, a ver, Miguel, por favor. Me pasa ahorita por la mente. eh, También esa parte de conocerme a mí mismo a través de los demás, no necesariamente tendrá que ser, no sé, con personas que ve uno en el trabajo, en casa, también puede ser, no sé, con personas que a lo mejor se las encuentra uno en el camino. No sé, yo me imagino, voy en el transporte y hay una persona que, no sé, a lo mejor, se me ocurre, siento cierto odio, por así decirlo, por esa persona, porque a lo mejor en vez de cederle su asiento, vamos a pensar a una persona de la tercera edad, Ah, ya. no sé, de repente yo me pongo a pensar, caray, yo en su lugar le cedería el asiento, vamos a pensar, pero esta persona lo que hace, bueno, permanece con sus audífonos, está oyendo su música muy bien, y la señora que requiere ese asiento, pues no se lo cede. Entonces no sé si esa sea una Ok. parte de eso. Ponte, perdón, sí, gracias. Ponte en el papel de que Jesús el Cristo anduviera en el metro y percibiera esa situación. ¿Y cuál sería la reacción de él? Interesante el caso, ¿por qué? Porque miren, somos generadores de energía, somos generadores divinos de la energía del cosmos, con el pensamiento, con la palabra, con las emociones y con los actos. Sed perfecto como yo soy, dice el Padre, la fuente, solamente tiene que ver con una cosa, aprender a mantenerse en paz, en estabilidad y ser un sol de bendiciones, ser un sol de energía positiva y no teñir bajo ninguna circunstancia por ninguna cosa, por ningún pretexto la energía en negativo. Porque entonces ya empatamos, nos clavamos y caemos en el gancho que la otra polaridad, las fuerzas oscuras, el programa matrixial, Matrix, que está aquí por decirlo de alguna forma, es lo que está esperando. O sea, hay como un impulso no, yo voy a, o sea, es que yo tengo odio, ¿no? Porque yo voy a defender la justicia y la voy a defender con el odio que tengo porque no puedo aguantar la injusticia. ¿Ya? Bye. O sea, ya va mal. Por ejemplo, ¿cuántos movimientos de guerrillas se han levantado, por ejemplo, en Centroamérica, Sudamérica, por defender la justicia y el bien de los pobres y campesinos?
muchos, y todos ellos se han pervertido, se han denigrado y se han convertido en matar a más semejantes. Entonces el punto es interesante. No hay permiso para usar el mal para hacer el bien. No existe, no es posible. No podemos usar los medios del plano de la fuerza oscura, digámoslo así, para pretender obtener algo positivo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Simplemente se puede hablar, se puede alentar. Y lo más probable es que si la persona no le quiere dar el asiento y se enterca a ese individuo, va a haber alguien otro por el otro lado que está más sensible a tu petición correcta y le va a dar el asiento. Lo que pasa es que nosotros creemos que es necesario, es justo y necesario, dicen por ahí, sacar la espada y cortar cabezas, porque los otros cortan más cabezas que las que yo voy a cortar. Si fuera así, hubiera sido permitido que Hitler lo hubieran cortado antes de tiempo. O sea, hay un plan, hay una ley, y el Maestro Jesús con todo y que se dejó y que lo golpearon, lo escupieron, le pusieron ¿cómo se llama? La corona. Mansito y cooperando, o sea, tranquilito. Sufrió, pero ese fue el ejemplo y el modelo que nos dio. Y no es porque le guste y nos guste ser, digamos, aventarse al ruedo y que nos traten como ellos quieran. No es así. El detalle es más que a través de esa conciencia podemos ser más inteligentes, más conscientes para tomar una decisión acertada. Y cuando no podamos hacerlo es recurrir al Padre, porque entonces ahí demostramos que el Padre es infalible. No demostramos, creemos y aceptamos que el poder lo tiene la fuerza oscura, lo tiene el uso reactivo del mal, el mal en sí. Entonces con eso negamos la potestad y la omnipotencia, la omnipresencia y el gran poder de Dios para ajustar las cosas. Entonces da el caso de que algunas veces pretendemos con nuestro arrebato y con nuestros deseos, como diríamos, resolver una situación, pero puede ser una situación inclusive karmática y no sabemos y ahí la regamos, nos metemos y bye, cometemos error. Entonces, no, o sea, dicen, no, es que yo lo maté porque era un asesino y mató a mi hijo. ¿No? O sea, no puedes, ¿cómo se llama? Usar el mismo recurso que está el mal, de que está usando el mal. Es como, sí, el mal, te acepto, o sea, entregas tu voluntad al mal, así. Y eso es lo que usan los instrumentos de las fuerzas oscuras, utilizan la rabia, el coraje de todos sus hermanos que están así, porque, por ejemplo, hay un caso en el espiritismo de Allan Kardec, se habla del caso de una entidad monstruosa, un hombre, una entidad divina, pero que tenía una cara de monstruosa, terrible, por todo el mal que había hecho. Y ese hombre de la época de los judíos, hubo un momento en que los judíos, o sea, la iglesia católica, en la época después de todo lo que pasó, mató a judíos. Hubo personas que eran cristianos, católicos, y mataron a los judíos. Entonces, uno de ellos fue ese individuo, desde esa época, el año 1600 y no sé qué, lo mataron y se quedó con una rabia tremenda contra Jesús y contra los cristianos, porque decía, esos son unos hipócritas. Ellos me mataron a mí y a mi familia. Entonces, pasando en el otro lado, él empezó a generar una hueste de fuerzas, de hordas al favor del mal. Y ellos se encargaron de que todos los centros cristianos, espíritas, centros de buena voluntad fueran destrozados por las energías oscuras, por metiendo cizaña. Entonces, o sea, lo que quiero decir con esto es, el mal utiliza el mismo recurso. O sea, nosotros nos quejamos quizás de que los judíos mataron a Jesús, pero también los cristianos mataron a los judíos. Entonces, lo cierto es de que nadie está exento de cometer error, pero nunca el fin va a justificar los medios. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Muy bien. Luz, por favor. Luz. Así, sí, ya. Sí. Buenas noches a todos. Perdón Uh-huh. por no poder poner mi cámara, pero como estoy con el celular, no se pasa puede. Nada. Dime, adelante, dinos. Adelante. Fíjate que el año pasado, igual yo comenté, tuve una experiencia fuerte con unos inquilinos vecinos. Se me desequilibró muchísimo y empecé a usar todo lo que sabía. Y el violeta, el reconocimiento de vidas, y resultó que ellos me proyectaba a recordar
un asunto de un tío de la infancia que generó demasiada violencia en la familia en todos los sentidos. Entonces, pues lo he trabajado y bueno, lo tengo trabajando de años, pero a ratos, por mucho que trabajo Violeta, que me doy cuenta que es de vidas, que es un asunto karmático, que trato de restaurar y hacer cosas diferentes, que pienso en luz a esta persona, me regresa el miedo. Fue porque fue un tío que atentó contra nuestra vida, contra nuestra economía, que se llevó el papá. O sea, una persona que generó mucho daño. Yo no sé qué hacer como para trabajar. O sea, identifico las partes mías que proyecto, digo que tomo mi responsabilidad, pero hace unos 3 semanas decía, ya basta, pon el ojo en otra cosa, concéntrate en el servicio, concéntrate en la luz, haz más tu meditación y, y si se hace a un lado, pero de repente aparece algún evento y otra vez regresa. ¿Qué me sugieres, David? ¿Qué podría hacer en torno a esto de conocerme y poder soltar esta imagen difícil que me ha generado miedo? ¿La persona está físicamente o es un recuerdo, es una grabación de ese miedo? ¿Sí está latente, está presente en su vida? No, nosotros ya no tuvimos relación con la familia de Chiapas y ya no los volvimos a contactar, pero pues vivimos abusos sexuales atentando en nuestra vida muy severamente. O sea, Ya. casi quedamos muertas y por varias ocasiones y se llevó a mi papá y quiso robar la casa. O sea, hubo una continua de esta. Ya no lo volvimos a ver, pero sí se quedó muy impactado en los eventos fuertes. Claro, No solo a mí, también a mi hermana. Entonces, claro. pues he hecho mucho trabajo en torno y sanando la relación de padre, madre. Y ya, bien con mis papás, bien agradecida por todo lo que... Pero con ese tío es un poco difícil. Por Ok. más que lo pienso en su Cristo interior y por más que mando. Yo me imagino que él ya pasó de plano, que ha de Sí. tener en edad unos 90 años y no creo por Ujú. la calidad de vida que continuara, creo yo, pero pues no sé, no lo busqué. Que me Sí, podrías hacer alguna lo que yo le puedo sugerencia. sugerir, doctora, es lo siguiente. Miren, el dolor, por ejemplo, de ese tipo es como cuando alguien sabe quién mató a su hijo o a su hija, la violó, la maltrató. Hay una película que creo que se llama La Cabaña, Sí, donde el padre vive la experiencia de que le raptan a su niña, su hija, y sí, la la matan, le hace mucho daño. Es una película muy recomendable para entender. sí. Lo cierto es de que, como diríamos, hay que recordar siempre que el daño que nos causó esa persona, por muy doloroso que sea, nosotros causamos un daño mayor. Tenemos que hacer un trabajo mental de reconformación, aunque no tengamos la evidencia de vidas pasadas, de que el daño que nos causó es quizás un 70 o 60% del daño que causamos nosotros. Y tenemos que ver que ciertamente se cubrieron las situaciones, se pagaron las deudas, por decirlo así. Hay otro ejercicio que puede ser a través de una meditación profunda, donde usted empieza a hablar y a soltar todo lo que trae a esa persona que la pone imaginariamente en la silla de enfrente de usted. Y le suelta todo, le saca todo lo que usted trae. Y usted dice, bueno, tengo ese resentimiento, ese odio contigo, por ti, por esto y esto otro, todo. Y en otro momento usted se pone en la silla de esa persona y usted tiene que proyectar por qué lo hizo, cómo se siente y cuáles fueron sus condiciones. Usted tiene que ser ella, él y usted misma. Y es un ejercicio psicológico muy bueno. Entonces uno tiene que ser capaz de perdonar hasta 70 veces, 700 veces, 7000 veces. Es un ejemplo. Y una manera muy práctica es esa. O sea, ¿por qué? Porque hay mucho sentimiento guardado en esa situación vivida. Y tenemos que aprender a ver eso. O sea, de que nosotros siempre superamos a aquel que nos está causando, nos está cobrando la cuenta en el daño que causamos. Y entregarlo a la presencia, al Padre, a la fuente. Yo lo hago muy seguido. Muchas cosas que a veces me controlan muy fuertemente o llegan como me irrumpen en mi propia estabilidad emocional.
Lo único que hago es, Padre mío, me concentro en ti, me envuelvo en tu energía, entrego mi voluntad, entrego mis deseos, mis sentimientos, mis impotencias de que no puedo perdonar esto, de que me robaron tanto, de que hicieron todo esto, te lo entrego a ti. Ayúdame a sentir lo que tú sientes en estas circunstancias. Y funciona bien. Entonces, hay que seguirlo haciendo. La clave es que eso se va a ir desvaneciendo, pero es mucha la carga energética que está ahí acumulada. Eso es así. Sí. Gracias, doctora. A Gracias, ver, David. Lore, por favor. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, David, de lo que le comentas Ajá. a Luz. Y sí, sí, efectivamente, la frase, ¿no? Del Cristo de perdona a los padres porque no saben lo que hacen. A lo mejor de esta manera consciente, ¿no? En el ser. Y sí, efectivamente, de alguna manera está este acuerdo de almas en donde vamos a necesitamos ir resarciendo e ir dejando a un lado todas estas cuestiones karmáticas para ir dejando esas maletas tan pesadas que carga el alma de estas situaciones que se vivieron en el pasado, en otras vidas, y en este acuerdo de almas, bueno, coincidieron. Entonces, es preguntarle en las meditaciones o en etéreo a su alma, dirigirse a su alma, a su ser superior de esta persona, del agresor, entre comillas. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es esta parte que, para qué? ¿Para qué esta experiencia, no? Para ir soltando. Y sí, efectivamente, es lo que yo les comento a mis alumnos, o sea, humanamente es posible hacerlo, y a eso vino el Cristo también, ¿no? Este maestro que nos mostró de múltiples maneras que humanamente es posible perdonar, incluso pues todo eso que pasó el Cristo y que también nos sucede a nosotros mismos, y es encender este corazón crístico para reconocer al otro, que también está el Cristo en su corazón y que por algo nos reencontramos nuevamente en este plano de la forma para ir soltando, ¿no? Y agradecer de alguna manera. Es difícil, es complicado, sí hago empatía y sí resulta complicado decir, perdonar a ese agresor, ¿no? O a ese asesino, etcétera. Pero sí es envolverlo en luz. Y el trabajo es paulatino, no es de una sola vez, es paulatino, y hacer contacto con este ser superior nuestro, hacer contacto con esta niña dolida, lastimada, nosotros como adultos retomar nuevamente para afianzarla, para que se tenga este amor, este poder de decir, sí, te perdono, tío, y es sanar las heridas de esta niña. Yo ya como adulta te cuido, te protejo, te abrazo, te honro, te tomo en mi corazón, y yo como adulta te voy a cuidar. Yo como adulta me hago responsable, y no se buscan culpables, ¿no? Ni mucho menos, pero humanamente es posible. Entonces, pues yo envío mis bendiciones, mi abrazo espiritual a Luz, y pues aquí estamos. Gracias, Lorena. Muy gentil, gracias. Lorena tiene experiencia, ha trabajado ahí situaciones con entidades perturbadas y sabe lo que dice, o sea, que todo tiene que ver con el perdón. Y el perdón es la única llave que te libera y libera, o sea, a través del perdón. Muy bien, Miguel, por favor. Nada más rápido, ahorita recordé una frase que escuché hace años que dice, si el asesino de tu padre tocara a tu puerta, ¿lo dejarías entrar? Sí, lo importante es que no traiga un arma. Es importante que recuerden que muchas veces los padres y los hijos se relacionan porque fueron antagónicos y uno mató al otro y viceversa, y es una cadenita. Cuando no aguantamos al padre o al hijo, es que los lazos de amor se conectan a través de la familia, y como hay ese resentimiento, esa situación, pues sale, y tenemos que aprender a amar y a perdonar, no hay de otra. Es lo que tenemos que hacer. Muy bien, estamos terminando por el tiempo. Me voy a permitir comentarles rápidamente dos cosas. Una es este libro, se llama Programa Antares.
Es un libro que muy, muy bueno, lo recomiendo mucho, de Maite Ramos. Tiene que ver con el proyecto de quitar el despertar del sueño, donde muchos seres han venido a la Tierra en misión de servicio y se quedaron atrapados. La portada es un poquito así como medio religiosa y no se entiende, pero es el Cristo envolviendo a una niña, que es como que representa a una hermana mayor y que encarnó y que luego muchas veces pierden la conciencia de quiénes son y hasta pueden pasarse al bando de los oscuros, hacer daño. Pero es el programa Antares para aquellos que les interesa el tema de los hermanos mayores, los extraterrestres. Voy a ver cómo lo estudiamos en algún momento. Muy recomendable, es muy pequeño, pero es una joya este libro. Y me llegó en el momento oportuno para recordar quiénes somos y qué tenemos que hacer. Tenemos que activarnos. Y el otro es, básicamente ya lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a empezar a revisar y lo voy a hacer. Voy a permitirme hacerlo. Es como una reflexión ligera. Se lo voy a ir mandando, pero es como revisar, concientizar, sensibilizar un poco. Aquí lo que nos narra esta cuestión es la conciencia de ser uno, que es la conciencia del Cristo. Es el modelo a seguir. Dice que no hay religión más auténtica que la verdad, entendiéndose por religión religare o reconexión con la fuente. No hay verdad más alta que el amor. No hay otro amor infinito, solo el de Dios. Y no hay Dios más cercano que el que ya mora en tu corazón. Dios está en tu corazón y eres tú mismo. Escúchalo y sé libre. Y es como una oración, hermanos, saludo, reconozco y bendigo tú y mi divinidad. Somos vida, esencia eterna que en ambos palpita. Tú y yo somos uno. Esto lo podemos recordar, lo podemos usar como una oración para cuando haga falta, sobre todo con aquellos que tenemos conflicto. Con esto estamos haciendo como un recordatorio de la verdad, que no hay religión, o sea, reconexión con la fuente, religare, significa reunir, reconectar, enlazar, obviamente con Dios, más auténtica que la verdad y no hay verdad más alta que el amor. De hecho, la mayor verdad es el amor. Y el amor más infinito lo tiene el Padre, Dios la fuente. Y el Padre está tan cerca de ti que ya mora en tu corazón. Aprende a sentirlo, a vibrar con él. Conéctate con la oración, la meditación y con las obras de bien al prójimo y con tu propio autocontrol para ser un canal de bendiciones. Y cuando puedas, saludas, bendices y reconoces a la divinidad del otro, reconociendo que también es tu divinidad. En el otro eres tú. Y siempre seremos vida porque la muerte no existe y somos eternos, porque la esencia de Dios es eterna. Y esa esencia palpita en ambos corazones. Palpita al unísono con el corazón de Dios. Tú y yo y toda la humanidad somos uno. Ese sería como este payasito para cerrar. Muy bien. Entonces, les agradezco su tiempo, su oportunidad. Compartan esta instrucción si les parece, si quieren dar su aporte, su granito de arena para aquellos que pudiera llamarle la atención el tema y sobre todo que empiecen a sintonizar con su centro, que empiecen a aprender a vivir, aprender a soltar ya una etapa pasada que ya no hay necesidad de mantenerla ya. Hay que irnos preparando con un equipaje ligero. Hay que vivir ligeros en la vida. Entonces vamos a hacer el cierre. Gracias, eterno poder que moras en nosotros, divina fuente de todo bien que siempre nos acompañas. En el día y en la noche, mientras nuestros cuerpos duermen, tú velas nuestro sueño. Divina potencia, causa primera, fuente de todo bien. Padre y Madre cósmicos, te bendecimos, te reconocemos, te amamos. Entregamos nuestra voluntad a ti y ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. Enséñanos la labor del desprendimiento, de la renuncia al ego, a la parte humana, para que tu luz pueda florecer en nosotros y a través de nosotros seamos instrumentos de bendición para los demás. Que nuestras palabras solo expresen tus palabras, que nuestros pensamientos sean los tuyos, que las emociones sean de paz, de amor, de reconciliación siempre.
Gracias, eterna potencia, espíritu de luz, compañero inseparable que eres nuestro ángel guardián. Gracias por estar con nosotros y por alentar nuestro esfuerzo. Gracias. Gracias a todos y a todas, que así sea. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, David. Adiós. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.